Correcto. A ver, ayer habíamos empezado ya el tema del alcantarillado pluvial. Habíamos dicho que gran parte, o bueno, la parte principal de la estimación del caudal de diseño de un sistema de alcantarillado pluvial proviene de lo que ustedes han visto en hidrología. Ustedes en un semestre, de forma amplia, con seguridad, han visto la estimación de caudales. Hay dos términos, ¿no? Uno, el análisis en continuo de los datos, es un poco para hacer el manejo de los recursos hídricos y, por otra parte, por eventos, y eso es para estimar los caudales para eventos extremos. Usualmente nosotros tenemos dos problemas cuando estudiamos hidrología: la gestión de los recursos hídricos y otro, el análisis de eventos extremos. En nuestro caso, el caudal de diseño para un alcantarillado pluvial corresponde a este segundo caso, que es el análisis de eventos extremos. Y justamente para establecer un análisis de eventos extremos, ustedes tienen diversas metodologías. El análisis del hidrograma unitario, por ejemplo, hidrogramas sintéticos, el método de la Soil Conservation Service, por ejemplo. Eso yo lo recomiendo siempre. Yo lo utilizo bastante, o lo utilizaba bastante cuando hacía consultorías en el tema de hidráulica. Ese desde ya es lo que mejor o lo que más deberíamos aplicar. ¿Por qué? No tenemos mucha información para hacer un análisis de hidrograma unitario, que eso es lo principal. Eso siempre deberíamos hacer. Incluso no de hidrograma unitario, de hidrogramas. Eso es lo que siempre deberíamos buscar hacer, pero no tenemos información a la mano. Por lo tanto, debemos buscar alternativas. Una de las mejores, por lo menos para mí, es el método de la Soil Conservation Service, el método de los números de curva. Eso seguramente lo recuerdan ustedes. Pero en algunos casos, cuando la cuenca tiene dimensiones más pequeñas, cuando hablamos de cuencas pequeñas, eso es, si no me equivoco, del orden de 50 hectáreas, no, 5 hectáreas para abajo, pues nosotros podemos aplicar otros métodos simplificados. El más común, el más conocido, es el método racional. Estoy seguro que todos ustedes recuerdan esto de carreteras y hidrología. El método racional es probablemente el método más conocido y más utilizado en nuestro medio. Ojo, que sea el más utilizado no necesariamente implica que sea el más adecuado, ¿ya? Y esta es una confusión que caemos muchos. Es un método simplificado, pero dentro de unas limitaciones puede ser utilizado. Principalmente el tamaño de la cuenca. Si la cuenca es muy grande, pues no es recomendable para nada el método racional. De ahí que su utilización se puede hacer en carreteras. Uno dirá, las carreteras, pero son enormes. Claro, sistemas de drenaje pluvial, que en este caso son las cunetas de las carreteras, pues se hacen por tramos pequeños. Y estos tramos pequeños tienen cuencas relativamente pequeñas también. Si es que el método racional, sin duda, es el más aplicable. Luego, en temas de hidrología, de manera general, obras hidráulicas, método de la Soil Conservation Service es el que yo recomendaría siempre. ¿Ya? Eso seguramente lo han aprendido en hidrología. Acá, para el alcantarillado pluvial, el método racional es el que generalmente se aplica dada el tamaño de las cuencas que aportan al sistema. A ver, antes, en la presentación que ustedes ya tienen en Classroom, esto habíamos visto ya el día de ayer, tiempo de entrada, hablamos del tiempo de recorrido. He agregado una línea más y es para recordarles una de las ecuaciones empíricas más conocidas para el tiempo de concentración, que es la ecuación dada por Kirpich, ¿ya? Que nos da el tiempo de concentración de una cuenca, que es función de la longitud del curso principal del río y de la pendiente del río. Conocidos estos dos datos, pues nosotros podemos estimar el tiempo de concentración, ¿ya? Que para nosotros es la duración de la lluvia es relevante para nuestro análisis. Esa es la duración que nos interesa, el tiempo de concentración, el tiempo en el cual toda la cuenca está aportando al punto de descarga. Entonces les dejo acá porque, les adelanto, lo van a necesitar para la, la práctica en clase que vamos a hacer o que van a hacer el día de hoy. A ver, nos habíamos quedado el día de ayer acá.
Otro elemento que hay que definir es la frecuencia de las precipitaciones y con esto hablamos del periodo de retorno del proyecto, ¿ya? Que está medido en años, por supuesto. La magnitud de este periodo de retorno, pues, está determinado por el tipo de proyecto y el riesgo que queremos asumir en nuestro proyecto. Ayer les decía, no es lo mismo plantearnos un periodo de retorno de 2 a 100 años. ¿Con cuál lo hacemos? Entre más grande es el periodo de retorno, estamos hablando de un evento de mayor magnitud, ¿ya? Un periodo de retorno grande es, por ejemplo, de un evento del tipo de la, la inundación acaecida en La Paz en febrero de 2002, ¿no? En febrero negro se conoce usualmente este evento, donde en una hora del orden de 40 milímetros han sucedido solamente en una hora de precipitación, que ha generado, pues ya saben ustedes, una cantidad importante de fallecidos y destrozos en la propiedad pública y privada. Entonces, un evento de ese tipo, pues tiene un periodo de retorno muy alto, 100 años, por ejemplo. Mientras que las precipitaciones que se presentan cada año, uno dice, este año ha llovido bastante, pues probablemente tenga un periodo de retorno muchísimo menor, por ejemplo, 2 años o inclusive un año. Es un evento que se da muy regularmente, cada año. Por eso es el periodo de retorno un año, por ejemplo. Y uno de 100 años, pues es un periodo, es un evento que se presenta pues muy raras veces, cada 100 años en promedio. No significa que cada 100 años aparece esa misma lluvia, sino que en promedio tiende a aparecer un evento de similares características cada 100 años, en promedio. Ese es el término principal, ¿de acuerdo? Entonces, eso también la normativa lo asocia de acuerdo al tipo de proyecto, no de proyecto, de elemento del sistema que vamos a diseñar. Por ejemplo, observen que dice que para redes de áreas urbanas y suburbanas, el periodo de retorno podría establecerse del orden de 1 a 2 años. Para redes de áreas urbanas residenciales y comerciales, de 2 a 5 años. Estamos dando una mayor importancia. Para colectores de segundo orden, canalizaciones, ¿ya? Por ejemplo, los embovedados que se tienen en algunos ríos del Alto, pues probablemente, no digo de los principales, sino las canalizaciones de algunos ríos del Alto, no los principales, como Río Seque o Río Seco, podrían ser con periodos de retorno de 10 años. Obras especiales como emisarios de primer orden, ahí sí hablamos, por ejemplo, de cursos principales, por ejemplo, Río Seque, Río Seco. Esa canalización y en un futuro espero un embovedado, pues considerarán periodos de retorno de 20 a 50 años, dice acá. Dice acá, y el drenaje global de la cuenca. Pues si hablamos de un sistema principal, por ejemplo, el, el drenaje de la cuenca del lago Titicaca, por darles un dato, una cuenca muy importante, pues ya el tamaño, la importancia y el riesgo que queremos asumir, pues cambia y tenemos periodos de retorno bastante más grandes, 100 años, ¿no? Entonces dependerá de qué elemento estamos diseñando en el sistema, adoptar uno de un periodo de retorno. ¿Ya para qué? Pues a ver, tiempo de concentración, ya saben para qué. Esa es la duración de la lluvia que me interesa. Ahora, periodo de retorno, 2 elementos. Eso, en última instancia, ¿dónde va? Y bueno, acá tenemos otros datos más antes de que vaya a ese punto. De acuerdo a las características de drenaje, pues la normativa, la NB 688, prevé también algunos periodos de retorno mínimos aceptables y recomendados, ¿no? En este caso, en función al área de la cuenca de aporte. Cuencas muy grandes, importantes, del orden de 100 hectáreas, observen, en zonas planas, se recomienda un periodo de retorno del orden de 25 años. Mientras que, por ejemplo, en zonas de pendientes abruptas, zonas montañosas, por ejemplo, La Paz, que están sobre laderas y también superficies bastante grandes, observen, 50 años. Entonces va variando esto de acuerdo a la situación. Pero decía, periodo de retorno definido, tiempo de concentración y entonces duración de la lluvia definidas. ¿Eso en qué resulta? Pues básicamente en que estos datos nos permiten establecer cuál es la intensidad de la precipitación de nuestra lluvia de diseño, le vamos a llamar, de nuestro evento de precipitación. Y para esto recurrimos a las ecuaciones intensidad, duración y frecuencia que ustedes las han revisado también con seguridad
en su curso de hidrología, ¿no? Les llamábamos las IDF, las curvas intensidad, duración y frecuencia. ¿Qué son estas curvas, estas ecuaciones? Son ecuaciones que nos permiten establecer la magnitud de la intensidad, medida en milímetros por hora, a partir de dos datos. El periodo de retorno, aquí se llama frecuencia, pero en la ecuación entra en función del periodo de retorno, aquí está el periodo de retorno, y la duración de la lluvia, la letra T. La letra T representa la duración de la lluvia. ¿Qué duración? Ya saben, la duración que nos interesa, el tiempo de concentración de la cuenca. Y la frecuencia, pues, hablamos del periodo de retorno, ¿ya? Luego C, M y N son constantes, ¿ya? Constantes que son características de cada región en particular. Hay constantes que corresponden a La Paz, a El Alto, posiblemente a las zonas, ¿ya? Pero a nivel general nosotros tenemos constantes, características para las diferentes regiones de Bolivia. Hablamos de departamentos y de ciudades principales en general. Acá les he dejado yo las ecuaciones que ya están indicadas en el reglamento de drenaje fluvial y la NB 688. Observen que, por ejemplo, para la ciudad del Alto se identifican dos ecuaciones IDF. Una, cuando nosotros consideramos periodos de retorno menores a 2 años, y otra ecuación para periodos de retorno mayores a 2 años. Entonces observen que tenemos acá la constante C, la constante M y la constante N, ¿no? Donde C, pues, como dice ahí, es 113. Ahí están las constantes conocidas para cada región. Bueno, no para todas, pero sí para la mayoría. 113, aquí M es 0.6655 y N 0.8371. Entonces, son conocidos estos datos. La duración de la lluvia, ustedes la van a determinar. Por ejemplo, en una cuenca con la ecuación de Kirchhoff, ¿cierto? Para eso necesitarán la pendiente y longitud del curso principal de la cuenca. Y el periodo de retorno, la frecuencia, pues dependerá también del tipo de elemento que van a diseñar. ¿Será una red de drenaje urbano en zona residencial y comercial? ¿Será una canalización, un canal? ¿Será un emisario? Pues dependerá de qué elemento, pues se elige, se adopta un periodo de retorno. Observen que todo es dato, todo es dato. Así es que ustedes ya pueden determinar la intensidad, ¿de acuerdo? Si es que fuera en el Alto, si es que fuera en La Paz, tenemos la información para Sucre, para Oruro, para Trinidad y Santa Cruz. Tenemos las IDF para diferentes departamentos. En el reglamento, si no me equivoco, también hay otras ecuaciones ya en La Paz para regiones, para diferentes sectores del departamento de La Paz. Les dejo eso para que lo revisen. Y ahora esto es interesante, ¿no? Algunas tesis, bueno, eso voy a hablar de la UNSA, un poco se concentran en determinar las IDF para regiones donde no se cuenta con esta información. Por ejemplo, alguien dirá para Pando, alguien dirá puede ser para, por ejemplo, para Potosí, creo que había, ¿no? Potosí no hay, por ejemplo. Entonces, una tesis, pues, era encontrar las ecuaciones IDF para un departamento determinado, una ciudad, una zona en particular, ¿no? Eso he visto, bueno, en mis tiempos, eso era parte de las tesis de grado. Hoy en día he visto nuevas tesis que están sacando las IDF, pero incluyendo el efecto del cambio climático. Una situación bastante interesante, ¿ya? Entonces, si a alguien se le ocurre alguna vez quiere hacer un tema de tesis en el área de hidrología, pues son temas interesantes, ¿no? Establecer ecuaciones IDF, ¿para dónde? Pues para algún sector que no cuente con esta información y, por ejemplo, considerando el efecto del cambio climático. Les adelanto, las ecuaciones de El Alto, si no me equivoco, han salido de una, no las ha sacado el CENAMI ni el Ministerio de Medio Ambiente, la han sacado de una tesis de la UNSA, ya de bastantes años, de hecho de compañeros de mi generación, ¿ya? Así es que fácilmente su trabajo de ustedes puede ser parte de los reglamentos y normativas que van a salir en el futuro. Así es que yo los animo a que sus proyectos de grado consideren esta temática. IDF, establecer, elaborar curvas IDF y ecuaciones intensidad, duración y frecuencia para diferentes regiones de Bolivia y ahora considerando el efecto del cambio climático. Eso es importantísimo, necesario. Esto es el inicio del diseño de cualquier obra hidráulica, las curvas IDF.
Bueno, les dejo esa inquietud a ustedes, a ver si se animan. Pues, por lo menos para nosotros, para determinadas regiones ya tenemos esta información. ¿De acuerdo? Pues ya está. Pues a partir de esa información, ahora sí, ya les presento algo que ustedes han visto en su momento. ¿Cómo determinamos el caudal de diseño? Y en hidrología le llamaban más correctamente el escurrimiento directo. Ese era el término más adecuado. Para nuestros efectos caudal, ¿cómo establecemos el caudal de diseño? Decía, les adelantaba, la norma recomienda para cuencas de determinado tamaño, ya vamos a ver para qué es lo que establece exactamente, pero para cuencas pequeñas recomienda utilizar el método racional, que justamente ustedes lo tienen acá. El método racional se traduce en esta ecuación. El caudal es igual a C por I por A, donde C es el coeficiente de escorrentía, así se le conoce usualmente, coeficiente de escorrentía, I es la intensidad, por supuesto, la intensidad, A es la superficie de la cuenca, ¿de acuerdo? Entonces, esta expresión, pues tiene sus unidades. Es una expresión empírica, ojo, no tiene que haber coherencia entre las unidades, es una ecuación empírica, por si acaso. Entonces, pero tiene sus propias unidades, ¿ya? Donde el caudal, el resultado está en litros por segundo, el resultado nos da en litros por segundo, el coeficiente de escorrentía es, por supuesto, adimensional, la intensidad está en litros segundo por hectárea, y el área debe estar medida en hectáreas, ¿de acuerdo? No obstante, para hacer un cambio de unidades a unidades más manejables por nosotros, pues se tiene esta variante de la ecuación del método racional, donde el caudal, el escurrimiento directo, viene dado por este coeficiente adicional, 0,278, es un coeficiente de conversión de unidades. El mismo coeficiente de escorrentía no ha cambiado, adimensional. La intensidad ahora en milímetros por hora. ¿Cuál es la ventaja? Pues que en esas unidades lo tenemos en las ecuaciones IDF, ¿cierto? Milímetros por hora. Lo que nos da es en milímetros por hora. La duración está en minutos y el periodo de retorno está en años, por si acaso. ¿De acuerdo? Me estaba pasando por acá. Y la superficie ahora está en kilómetros cuadrados. Recuerden estas unidades, ¿ya? El caudal ahora está en metros cúbicos por segundo. La intensidad está en milímetros por hora. Y la superficie ya está en kilómetros cuadrados. Y con eso nosotros ya tenemos pues el caudal de diseño. De acá sale, del método racional. Vamos analizando un poco. Pues la intensidad, no hay que hablar mucho de esto, ya lo discutimos, de dónde sale la intensidad. El área, la superficie de la cuenca, creo que no es necesario decir de dónde sale, pues es el tamaño de la cuenca, ¿cierto? El área de la cuenca. Ustedes ya conocen eso, el área de la cuenca. Ojo, recuerden su materia de hidrología. Todos los elementos que medimos, el área, la longitud, todos son en proyección, ¿ya? Nada está medido eh, de forma inclinada, diremos, en su área real. Todo es área proyectada, longitud proyectada. Todo es en proyección en un plano horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, esta área es el área proyectada en un plano de la cuenca, porque la cuenca puede ser una cuenca con una gran pendiente, ¿no? Lo que interesa es el área proyectada. ¿De acuerdo? La longitud también, por ejemplo, en la ecuación de Kirchhoff, acá por si acaso, ustedes ya lo deben saber, solo les recuerdo, esta longitud también es la longitud proyectada. Siempre en hidrología hablamos de longitudes en proyección. Ya la pendiente, por supuesto, no es proyectada, es la pendiente real del cauce. Si esto es el río, pues su pendiente no es nada más que delta H, no, a ver, delta, sí, delta H, delta L. La pendiente no es más que delta H entre delta L. No, esa es la pendiente, que puede estar, en este caso, medida eh, de forma dimensional, metro por metro. No está en porcentaje, por si acaso. Está metro por metro. Entonces, directamente es esto, ¿no? La altura sobre la longitud. Siendo la longitud proyectada, la longitud horizontal. A ver, ¿qué más? Estábamos...
Acá, pues seguimos discutiendo esta ecuación. El área de la cuenca se puede cuantificar. Con conocida la topografía, imágenes satelitales, ¿ya? Aerofotogrametría, podemos conocer la superficie del terreno de la cuenca y por tanto el área de la cuenca es conocidísima. Ahí no vamos a discutir. La intensidad ya sabemos de dónde sale. En el caso de hidrología y de trabajos pequeños, pues a través de las curvas IDF. El coeficiente de escorrentía, pues de ese también lo han discutido en hidrología, pero recordemos, el coeficiente de escorrentía básicamente es la relación entre el caudal de escurrimiento directo, ¿ya? Y el volumen total del escurrimiento. ¿Qué quiere decir? La cantidad total de precipitación, habrá una parte que se va a infiltrar, ¿de acuerdo? Y otra parte que va a escurrir directamente y se transforma en escurrimiento directo. Lo que se va a infiltrar, por supuesto, no nos interesa a efectos del sistema porque no vamos a captar esa agua, sino se va a infiltrar ya sea a la zona no saturada o inclusive puede infiltrarse hasta la zona saturada en un acuífero. En todo caso, el movimiento de las aguas que infiltran es bastante lento y no nos incide en el sistema de alcantarillado pluvial. Lo que nos interesa es el escurrimiento directo. Y el coeficiente de escorrentía básicamente es eso, una relación entre la lluvia total, ¿ya? Y la lluvia que efectivamente se transforma en escurrimiento directo. ¿De acuerdo? Pues este valor adimensional se puede encontrar tabulado ya. Es decir, evidentemente depende de las características de la superficie, ¿no? Aquí creo que ya lo he colocado. A ver, el coeficiente de escurrimiento es función, por ejemplo, del tipo de superficie. No es lo mismo un área que esté pavimentada a un área que esté desnuda o con vegetación o sin vegetación, con vegetación arbustiva, arbórea, es totalmente distinto, ¿ya? De acuerdo al grado de permeabilidad de la zona, por supuesto. También depende de esto. Dependerá también de la pendiente del terreno y otros factores más. En todo caso, considerando estos factores de manera empírica, se ha ido estableciendo valores ya referenciales tabulados del coeficiente de escorrentía de acuerdo a estas condiciones. Por ejemplo, me adelanto. Acá les he dejado algunas tablas. Ustedes abren Google ahorita y van a encontrar tablas a montones del coeficiente de escorrentía. No es necesario buscar demasiadas, con algunas que estén bien referenciadas, pues tenemos más que suficiente. Por ejemplo, esta está sacada de del mismo reglamento de drenaje pluvial de Bolivia y nos dice para zonas eh, urbanas, urbanizadas, tenemos estos coeficientes de escorrentía de acuerdo a las siguientes características, ¿no? Dependiendo de la cuenca. Por ejemplo, dice para partes centrales densamente construidas con calles y vías pavimentadas, el coeficiente de escorrentía es de 0,9, de 0,7 a 0,9, bastante alto, ¿no? Bastante alto. ¿Qué quiere decir? Entre el 70 y el 90% de lo que llueve se vuelve escurrimiento directo. ¿Qué quiere decir? Que va a ir al sistema de drenaje pluvial. Por supuesto, si las calles están pavimentadas, es de esperarse que la mayor parte se va a ir directamente al drenaje pluvial. En cambio, y en contraste, veamos superficies arborizadas, parques, jardines, campos deportivos, tienen un coeficiente de escorrentía bastante bajo. Observen, 0,10, 0,20. Claro, la precipitación por una parte va a quedar atrapada en la vegetación y otra seguramente al llegar, una parte va a quedar en los árboles, ¿no? En la vegetación más alta, las ramas de árboles, los arbustos, y la parte que va a quedar en el suelo, pues va a quedar atrapada en la vegetación, en el pasto, en el césped, y otra, pues se va a infiltrar directamente. Pues ¿dónde está creciendo el césped? Sobre el terreno, ¿no? Entonces, una gran parte del agua, pues no va a convertirse en escurrimientos directos, sino se va a infiltrar, y esa ya no nos interesa. Entonces, observen cómo el coeficiente de escorrentía disminuye drásticamente. Del 10 al 20% apenas de lo que llueve se convierte en escurrimiento directo. Entonces, es importantísimo establecer las condiciones propias de cada cuenca. Y como se darán cuenta, pues ningún proyecto va a tener solamente un tipo de características, ¿no? En una cuenca podrá haber una zona en el alto, por ejemplo. Consideren toda la ciudad del alto.
Hay zonas que están pavimentadas, otras zonas que no. Hay sectores donde los patios están totalmente hormigonados, otros que sus patios están con el terreno desnudo, otros que sus patios pues tendrán césped. Pues hay una variedad interesante y muy variada de tipos de características del terreno. Por tanto, no es usual que tengamos un solo coeficiente de escorrentía, sino tenemos una variedad de coeficientes de escorrentía en una sola cuenca. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en la práctica? Y me he adelantado. Pues se hace esto. Si nosotros queremos determinar un coeficiente de escorrentía e introducirlo a la ecuación del método racional, pues nosotros vamos a introducir un coeficiente ponderado. ¿Qué significa esto? Que nosotros, en principio, vamos a separar diferentes tipos de coberturas de suelos. Vean cómo aquí tenemos una cuenca con diferentes tipos de superficies, ¿no? Aquí las hemos definido bastante bien. Esto es fruto de un trabajo de campo, con la ayuda de imágenes satelitales a lo mejor, trabajo con GIS, con SIG, mejor dicho, y hemos podido identificar diferentes tipos de superficies. Y para todas ellas, claramente podemos identificar la superficie, el área, ¿no? Por ejemplo, esta área verde, de color verde, mejor dicho, es áreas con vegetación pobre, ¿no? Seguramente es muy zonas de suelo desnudo con muy poca vegetación. Por ejemplo, en color plomo, dice, es el lecho del río. Claro, ¿no? Se nota también, es el lecho del río, seguramente material granular. Después, ¿qué más tenemos? La región roja, ¿no? En la parte baja de la cuenca. Áreas urbanas, claro. Todas esas áreas urbanas seguramente tendrán un alto coeficiente de escorrentía, ¿cierto? Mientras que la zona verde tendrá un bajo coeficiente de escorrentía. ¿Cuál asumimos? Pues ponderamos. ¿Cómo hacemos eso? A cada área le va a corresponder un diferente coeficiente de escorrentía, ¿no? Por ejemplo, a esta área de vegetación pobre vamos a buscar en tablas, ¿ya? ¿Qué nos dice para sectores con poca vegetación? Y vamos a asumir un coeficiente de escorrentía 1. Y evidentemente toda esta área de color verde clarito tendrá un área 1. Luego la área naranja, que es áreas de erosión, pues nosotros también con ayuda de tablas vamos a establecer su propio coeficiente de escorrentía, ¿cierto? Este tendrá un coeficiente de escorrentía 2, uno distinto, y también tendrá un área 2. Hablo de todas las zonas en color naranja, todas ellas las estamos caracterizando de una sola forma. Luego podría ser el magenta, un C3. ¿Qué es el magenta? Dice áreas construidas con vegetación entre 50 y 75%. Pues vamos, que hemos identificado esta otra clasificación, C3, y le hemos dado otro coeficiente de escorrentía, mejor dicho, y también le hemos dado o hemos estimado su área. Entonces, hacemos eso para todos los tipos de superficies que logramos identificar a través de un trabajo de campo. Hay que ir a terreno, sí o sí. Entonces, nosotros agarramos el producto y ponderamos, ¿no? Cada coeficiente de escorrentía multiplicado por su área. Cada coeficiente de escorrentía multiplicado por su área. Y hacemos la sumatoria, ¿ya? Y toda esa sumatoria lo dividimos entre el área total. Esto, por supuesto, es la sumatoria de todas las áreas sub i. En todo caso, este es el área total de la cuenca, ¿no? Esta cuenca, si yo la puedo, la vamos a colocar. Esto tiene un área, por supuesto, un área total. También la conocemos. Entonces, de esta forma nosotros encontramos un coeficiente de escorrentía ponderado que es representativo de toda la cuenca. ¿Ponderado por qué? Por el producto de sus coeficientes de escorrentía por el área que corresponde a cada tipo de superficie. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que colocamos. De hecho, estaba colocado en esta ecuación de acá. Decíamos, para áreas de drenaje que incluyan subáreas con coeficientes de escurrimiento diferentes, pues el valor del coeficiente de escorrentía representativo debe calcularse con un promedio ponderado. No es una media, no es que agarramos los coeficientes, los sumamos y lo promediamos, sino que es un promedio ponderado. Lo ponderamos respecto de sus áreas. La sumatoria de los C sub i por área sub i dividido entre el área total. ¿De acuerdo? Creo que eso también ustedes
lo habrán visto en hidrología. No es nada más que hacer eso. Y pues ya teníamos acá, depende del tipo de terreno. Nosotros en la práctica asumimos coeficientes de escorrentía. Aquí les he dejado otra tabla adicional. Esta no está en la normativa, está en otra literatura y nos da otras condiciones. Esto era para zonas urbanizadas, ¿no? Zonas urbanizadas, pues perfecto, nos sirve. Pero ¿qué sucede con las zonas que no están urbanizadas? Pues tenemos otros valores tabulados. Observen que acá depende esto de la cobertura del suelo, sin vegetación, hay cultivos, hay pastos, hay hierba, hay vegetación con arbórea, bosques, y también depende del tipo de suelo, impermeable, semipermeable, permeable. Ustedes saben cómo identificar esto, ¿no? Han pasado su materia de suelos 1 y suelos 2. Recordarán que suelos impermeables en general son los suelos finos, como las arcillas. Suelos permeables son en general, pues, los suelos granulares, ¿no? Gravas y arenas. Así es que ustedes, con lo que han aprendido en suelos, pues rápidamente identificarán cuál de estos valores adoptar. Luego también tienen, en esta tabla, me gusta esta tabla porque tiene diferentes elementos. Cobertura del suelo, tipo de suelo, y acá un elemento adicional, la pendiente del terreno, ¿ya? En términos de porcentaje. Cada cuenca será más plana, más abrupta, y pues por tanto tendrá diferente pendiente. Y observen que hay una diferenciación del coeficiente de escorrentía, depende de estos tres factores. Por tanto, acá es cosa de ir a campo, hacer mediciones, hacer trabajo de campo, estudios de suelos, tomar fotografías aéreas, Google Earth, trabajo con GIS, etcétera, y van recabando información, siempre contrastando en campo, topografía seguramente, etcétera, y pues ya está. Aquí he colocado esta fotografía de esa cuenca, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es básicamente identificar, ir a la cuenca y revisar, no con una sola fotografía satelital o con el Google Earth, sino tienen que ir a campo y ustedes mismos identificar cada área a qué corresponde. Este es el lecho del río, se nota claramente, es una zona con material granular, ¿no? Tienen luego áreas de pobre vegetación. Estas son las áreas de pobre vegetación. Está claro, ¿no? Es en general terreno desnudo con muy poca vegetación. ¿Qué más? Tenemos áreas urbanas. Claro está, ya se sabe a qué estamos referidos las áreas urbanas, ¿no? En rojo. Luego tenemos, a ver, ¿dónde está? Está el área con vegetación. Pastos naturales, el 3 hasta abajo. Pues acá tiene mayor vegetación. Y pues en cada caso, aquí están las áreas con erosión. Aquí tenemos zonas con varias cárcavas y pues cada uno de nosotros tendrá que hacer eso. Ir a campo y realizar una inspección e ir identificando y diferenciando los diferentes sectores que existen, ¿no? Aquí área forestal, con vegetación arbórea. ¿Qué más tenemos acá? Pues diversos sectores. Y eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Esto ha sido muy rápidamente un recordatorio de cómo ustedes estiman el caudal de diseño, el escurrimiento directo, a partir de una ecuación muy sencilla, que es el método racional. Ya es probablemente la fórmula más sencilla que existe. Observen, apenas son 3 variables, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estamos queriendo nosotros concentrar toda la complejidad de una cuenca que tiene diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de coberturas del suelo, diferente vegetación, tiene diferentes tipos de permeabilidad, la lluvia no está distribuida uniformemente, tiene diferentes pendientes. Hay tantas variables que es lógico pensar que no es apropiado simplemente asumir que con estas variables pues ya podemos conocer el escurrimiento directo. Pero pues es un método aproximado que para cuencas pequeñas pues nos sirve bastante bien. Para cuencas más grandes pues ya de hecho hay que ir a métodos más refinados. Insisto, el método del número de curva, el de la Soil Conservation Service, probablemente es el que más deberíamos utilizar, ¿ya? Igual es semi-empírico, pero introduce más variables. Mientras más variables, pues vamos a refinar más, por supuesto, el cálculo, ¿de acuerdo? Pues si alguien tiene preguntas, adelante, si no, ya les voy a plantear
el trabajo de clase. ¿Qué tal, muchachos? Adelante. Cualquier consulta, curiosidad, no tengan temor, los escucho. Entonces, ya se estarán dando cuenta de qué va a ser su práctica, ¿no? Ustedes, yo les voy a dar un caso para que estimen el caudal de diseño a través del método racional. Entonces, no les voy a plantear un ejercicio, conocida la intensidad y conocida el área de la cuenca, calcule el caudal de diseño. Pues por supuesto que no. Vamos a dar más o menos el resultado de un trabajo de campo, ¿ya? Y algún esquema más por ahí, bastante interesante, para el cual ustedes van a tener que estimar justamente esto, el caudal de diseño, previamente estableciendo los coeficientes de escorrentía, estableciendo la intensidad. Ya saben de dónde sale eso, la intensidad. Ecuación IDF. Y determinando el área de la cuenca. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien no tiene preguntas, imagino que esto, como es recordatorio, lo tienen ustedes perfectamente claro y seguramente la práctica no va a ser nada complicado para ustedes. Pues creo que no, creo que todo ha quedado bastante claro. Permítanme un momento. A ver, ahora sí. Pues como me parece que queda todo claro, pues voy a presentarles el caso práctico que les toca resolver. Lo tienen que hacer, búsquense un cuaderno, una hoja de papel, calculadora y pues no va a ser inmediatamente. Vamos a dar una hora, ¿ya? Creo que una hora es más que suficiente. Lo van a tener que entregar por Classroom, por si acaso. Lo voy a habilitar en Classroom, pero también lo voy a proyectar acá para que lo puedan ver. Y si tienen preguntas, pues las hacen, ¿ya? Y si es posible responder, pues lo hago. Las preguntas de cómo se resuelve, pues no se responden, ¿no? Acabamos de explicar cómo se resuelve en todo caso. A ver, permítanme un momento. Pues ahora sí, a ver. Ya está publicado en Classroom, seguramente ya les va a llegar el aviso. Ahí mismo tienen que subir sus respuestas, ¿de acuerdo? Ojo, si a muchos les sale la misma respuesta, se va a dividir la nota, ¿no? Seguramente acá tampoco debería darles igual, por si acaso, muchachos, ¿ya? Porque cada uno va a tener diferentes criterios en cuanto a los coeficientes de escorrentía, por ejemplo, ¿ya? Y probablemente en cuanto a las intensidades un poco va a variar, así es que si veo resultados iguales, pues se notaría que han trabajado en grupo y pues la nota en grupo se va a dividir entre todos los que tengan resultados iguales, ¿ya? A ver, en Classroom
ya está publicado lo que están viendo en pantalla, ¿ya? ¿Qué decimos? Ustedes tienen acá una cuenca. Se nota claramente en color naranja, ¿cierto? La cuenquita. Esta es su cuenca. Este es su punto de descarga. Aquí tienen los cursos del río, los cursos de agua, de la cuenca, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan saber las dimensiones de todo esto, pues todo está cuadriculado y por supuesto tienen la escala gráfica acá, ¿no? Cada cuadrito representa pues 100 metros, ¿de acuerdo? Así es que las dimensiones de la cuenca del río están dadas totalmente. ¿Qué se les pide hacer? Pues se indica que una población de un área periurbana de la ciudad del Alto, observen, de la ciudad del Alto, se encuentra ubicada en la parte más baja de la cuenca mostrada en la figura. Se encuentra por acá, la población, ¿de acuerdo? Para la misma se pretende canalizar, ¿ya? Vamos a resaltar algunas palabras. Es una ciudad, es una población de la ciudad del Alto. ¿Y qué es lo que queremos hacer para esta población? Vamos a canalizar este río, ¿ya? Seguramente para evitar algunos problemas de inundaciones o afectación de algunos predios particulares, ¿ya? Canalizar el curso principal del río. Este curso, pues este es el curso principal y pasa por la población. Lo queremos canalizar, ¿ya? Entonces, para eso, para diseñar el canal, pues lo que necesitamos en principio es saber el caudal de diseño. Entonces, se debe estimar el caudal de diseño por el método racional, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de un trabajo de campo, hemos obtenido la siguiente información, que pues una parte del terreno, una parte del área de la cuenca, eh, lo hemos denominado así, está cubierta por cultivos sobre suelo arenoso, ¿no? Seguramente con estudios de suelos hemos visto qué tipo de suelo es principalmente y cómo está cubierto. Otra parte importante del terreno, pues, corresponde a suelo descubierto y principalmente que corresponde a tipo de suelo arcilloso, ¿ya? Una parte más pequeña corresponde a zonas residencial, seguramente. La mayor parte de esta cuenca, pues, no está poblada, sino la parte de abajo. Entonces, una parte pequeña, 10% en este caso, es una zona residencial de baja densidad población, ¿ya? Luego, una ínfima parte, 5%, corresponde a área verde, seguramente dentro de la población, con vegetación arbustiva y arbórea, ¿no? Entonces hay arbustos grandes y árboles también. Seguramente la población tiene un pequeño parque por ahí, una plaza con árboles, ¿no? Ya están perfectamente definidos. Entonces, tenemos esta información del trabajo de campo. Luego de la topografía, hemos podido ver que la pendiente media representativa de la cuenca y de los cursos de agua es del orden del 8%. Con toda esa información, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues calcular el caudal de diseño del canal que vamos a construir. ¿De acuerdo? Eso es, por el método racional, muchachos. Eso es lo que tienen que hacer ahora en la próxima hora. He colocado como hora de entrega a ver, acá. Estamos a 4:11 hasta las 5:20, algo más de una hora. Ya tiempo, entiendo, más que suficiente para que puedan hacer este ejercicio. Es aplicar el método racional previamente calculado otros parámetros adicionales. Entonces, si tienen preguntas, pues adelante, muchachos. Y si no, pues los dejo trabajar. Entonces, si tienen dudas, muchachos, pues estoy ahora mismo a su disposición. Bueno, me alegra saber que para todos está perfectamente claro qué es lo que tienen que hacer. Pues creo que es ponerse manos a la obra, ¿no? Entonces, todo a mano, muchachos, absolutamente todo a mano. No se presenta nada en hoja de cálculo Excel, ni AutoCAD, nada, todo a mano, ¿ya? Los cálculos necesarios, por supuesto, ¿ya? Tienen ustedes la presentación, dónde sacar las ecuaciones necesarias, dónde están las tablas necesarias también. Pueden buscar otros valores, claro, pero yo recomiendo basarse en la información que tienen por ahora en la presentación que les he dejado también en clase. Y ahí tienen información más que suficiente. Pues aquí terminamos, muchachos. Recuerden. Dije, Adelante, querido Wilder. y buenas tardes. Respecto a la distribución de áreas,
con el porcentaje que nos ha dado, nosotros nos vamos a delimitar esos áreas. Aquí nos dice que tenemos un área de la cuenca que es del 50%, pero no sabemos qué parte de la cuenca es. Entonces, esa parte, ¿cómo Estimado va? Wilder, la pregunta para ti, ¿es necesario saber dónde está ese 50%? Ah, sí, ya me di cuenta. Está bien, gracias. Listo, listo, Wilder. Sí, Me sí. alegra mucho. Ah, está Entonces, creo que queda claro, ¿no, muchachos? Creo que queda claro. ¿Será necesario saber dónde está? A lo mejor no, porque ya sabemos qué fracciones, ¿no? Entonces, creo que está más que claro, muchachos. ¿De acuerdo? Pues, ¿alguna pregunta más? Dije 50% del área, vamos a trabajar en las unidades de kilómetro al cuadrado, ¿no, Inge? En las unidades que se quiere de la ecuación que vayan a utilizar, estimado Marco. Muchas gracias, Inge. Listo, muchachos. Entonces, creo que está todo claro, ¿no? Observen que esto, si bien no es exactamente real, se acerca lo más que se puede a algo que ustedes realmente van a ver en la práctica. No van a encontrar nunca un ejercicio, un problema en el cual alguien les dé un dato ya, sino ustedes van a tener que recopilar información y pues ir tomando decisiones. ¿Ya? Ese es el trabajo nuestro. Pues ya, no quiero quitarles más tiempo, muchachos. Hasta las 5:20, ¿de acuerdo? Tiene hora máxima. Y enseguida también escribo por el chat para que alguien que no ha podido estar en la sesión, pues haga también su práctica. Ya, una hora tienen todos. Sin nada más, muchachos, si a lo mejor se les ocurre alguna duda, pues el chat escriben, inmediatamente les respondo. ¿De acuerdo? Pues muchachos, la siguiente semana examen. La siguiente semana examen, ¿ya? Es la semana de exámenes. Ojo, yo les voy a decir si es lunes o martes, eso me falta confirmar, pero la siguiente semana, examen alcantarillado sanitario, nada más. ¿De acuerdo? Ahora sí detenemos.